Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Madres en el Espectro. Gracias por estar aquí en esta comunidad. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle like. Hoy tenemos el honor de compartir con Cesarina Minier, que es psicóloga clínica. También está preparada en la parte nutricional, infanto-juvenil y en la parte psicopedagógica. Vamos a pasar con ella igual para que ella se presente y nos dé más detalles de esta parte tan importante, sobre todo para nosotros los padres de niños dentro del espectro. La parte de alimentación realmente es un reto literal. Entonces, paso contigo, Cesarina. Gracias por esta invitación tan bonita para que podamos compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido en el camino. En mi formación como psicóloga, pude descubrir el poder que tiene la alimentación para desarrollar el órgano con el que nosotros trabajamos, que es el cerebro. Ahí es donde están los procesos cognitivos, la memoria, el lenguaje, la atención, la concentración, está la regulación de las emociones y el manejo de las conductas, que es lo que nosotros podemos medir, que es observable. Entonces fue muy lindo cuando yo encontré este programa de nutrición infanto-juvenil para poder utilizar ese recurso para impulsar lo que es el desarrollo psicológico y también ver cómo el estado emocional y psicológico influye en lo que uno hace con el alimento. Claro. Porque la comida o la alimentación es lo que se hace de la boca para afuera y es meramente conductual. ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú eliges ciertos alimentos? ¿Por qué unos te gustan más que otros? ¿Por qué tú rechazas algunos alimentos? Eso tiene un componente cognitivo y tiene un componente emocional. Entonces está bien bonito. Y luego hice artes culinarias porque yo aprendí a cocinar después de vieja. Yo nunca entré a la cocina de mi casa. Yo escuchaba mucho el siéntate ahí y cómete eso. Y crecí también con la idea de que uno come para no tener hambre. Y en esas circunstancias, cuando yo salí de mi casa, de la jurisdicción de mis padres, a los 18 años, a estudiar y a trabajar, yo me desayunaba con una empanada, con un picapollo, con una pizza, porque la idea era no tener hambre. Claro. Yo no sabía nada de comer saludable. Y entonces cuando encontré este programa, me ayudó a bajar las más de 200 libras que yo tenía. Porque yo llegué a tener un gran sobrepeso y me vi muy cerca de desarrollar diabetes e hipertensión, que está en mi familia. Entonces, me ayudó de manera personal, pero me ayudó a comprometerme con la infancia, porque todo comienza con el niño, todo. Lo que somos nosotros hoy, la construcción que somos, comenzó incluso antes del vientre materno. Claro. Y la alimentación ahí tiene un gran poder. Claro que sí. De hecho, muchas personas dicen que sí, o sea, que están de acuerdo o no, pero en nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Claro que sí. Y va a depender mucho de lo que tú comas, cómo reaccione ese niño, qué tan alterado, agresivo se ponga. Va a depender realmente de lo que ingiera ese pequeño. ¿Qué es la nutrición, Cesarina? De una forma sencilla, es una ciencia que estudia la interacción de los nutrientes con el organismo. Nutrición es lo que pasa de la boca hacia adentro que yo no tengo control. Yo no tengo control de qué cantidad de hierro absorbe mi cuerpo. Yo puedo que consuma mucho hierro, pero tal vez mi cuerpo no lo absorbe, o tal vez no sea suficiente, o no sea de buena calidad. Esa es una parte un poquito más técnica. Pero realmente la nutrición tiene un gran poder para el desarrollo de todo el organismo, que inicialmente el propósito de la alimentación y la nutrición es primero garantizar la supervivencia, que nos mantengamos vivos con esos nutrientes y esas calorías. Luego está impulsar el crecimiento y el desarrollo. Nosotros conocemos popularmente la frase que dice que el mal comido no piensa. Sí. Y es porque el cerebro es muy exigente en nutrientes y en oxígeno que le llega a través de la sangre. Entonces, también tiene un poder para el desarrollo de las actividades cotidianas. Cuando tú no tienes una buena alimentación, vas a tener poca energía, te vas a cansar con mucha facilidad, va a haber desequilibrio en los procesos hormonales, metabólicos y demás. Y por supuesto, la alimentación tiene un gran papel en el desarrollo de ciertas enfermedades. Ya nosotros la conocemos, las típicas diabetes, hipertensión, incluso muchos tipos de cánceres. Entonces, en esa parte, la alimentación es muy importante.
Y es parte de la nutrición, que es la parte como un poquito más técnica o metabólica, que lo trabajan mucho los médicos. Yo trabajo más la parte conductual y emocional. ¿Qué tú haces con la comida? ¿Por qué? ¿Por qué tú la prefieres? ¿Cómo se puede satisfacer emocionalmente y tener una alimentación saludable que satisfaga las necesidades del cuerpo? Perfecto. ¿Cómo tú trabajas esa parte de nutrición? Primero con psicoeducación. Yo conozco a la persona, cuál es su historia, por ejemplo, cuáles son los hábitos que hay en casa, si se cocina más, si se cocina menos y se compra afuera, cuál es la relación que la familia tiene con la comida, a veces que hay rechazos, a veces hay creencias, falsas creencias o creencias limitantes respecto a la comida, a veces se utiliza la comida con un objetivo que no es adecuado, por ejemplo, para el aburrimiento, para el estrés, simplemente como fuente de placer, y no debería ser así. Entonces yo hago psicoeducación, yo veo cuál es la idea que la persona tiene de la alimentación para luego explicarle el propósito de la alimentación para la vida y para el desarrollo, y en un momento para manejar o prevenir alguna enfermedad o alguna condición. Y dejar satisfecha esa parte que es de placer y gusto, porque la alimentación tiene una necesidad biológica, pero también tiene un componente emocional, porque yo expreso mis emociones a partir de la alimentación, yo transmito valores, se desarrollan lo que son las características culturales. Hay preparaciones que son más típicas en una región del mundo que no en otra. Claro. Y eso es un componente cultural y social. Y también para esa satisfacción emocional en su momento. Cuando yo estaba en sobrepeso, que no entendía por qué ni cómo lo iba a trabajar, una de las primeras ideas que me llegaron es que tenía que dejar de comer cosas dulces. Y yo soy muy dulcera. Que tenía que dejar ciertos alimentos. Y no es dejar alimentos necesariamente, es más bien cambiar productos, porque hay una diferencia. El alimento es la unidad funcional que aporta nutrientes y calorías. Un producto es un alimento que ha sido transformado por la industria para que esté más sabroso, para que dure más tiempo en aquel y demás. Entonces todas esas ideas yo las fui cambiando, y al día de hoy yo sigo comiendo mucho dulce, pero de forma más saludable, lo disfruto y no tengo culpa. Que ahí entra el tema de las dietas, que es un término mal utilizado. Dieta es lo que tú comes de forma habitual. Régimen alimenticio es un plan que tú sigues con un objetivo específico. Perder grasa, aumentar músculo, trabajar o manejar alguna deficiencia nutricional o alguna condición de salud. Entonces, primero trabajo con todas esas creencias, con todo ese pensamiento como psicóloga, y luego pues entonces le doy estrategias para que se les facilite la vida en el día a día. Porque hay personas que no les gusta la cocina, no les gusta cocinar, pero les gusta comer. Exacto. Y aunque no te guste cocinar o no te guste tanto comer, es una necesidad de todos los días, varias veces al día, que no se puede negociar. Claro que sí. Cesarina, ¿qué tú opinas de nuestros niños dentro del espectro y la leche de vaca? Para comenzar, haya o no haya un diagnóstico, todo el mundo tiene que comer saludable. No solamente el niño dentro del espectro o el niño que tenga alguna condición. En el caso de ellos o de cualquier persona que tenga un diagnóstico per se, la necesidad de alimentación saludable es muchísimo más necesaria, porque en el caso de los niños que están dentro del espectro, el funcionamiento y la estructura del cerebro es distinta. Entonces eso en algunos momentos lo puedes hacer más vulnerable. Entonces todo el mundo tiene que comer saludable, niño y adulto. En el caso del niño es más importante porque está creciendo y se está desarrollando. Ahora bien, el tema de la leche históricamente es parte de nuestra biología y es parte de nuestra evolución, porque nosotros somos amamantados por nuestra madre, así comenzamos. Entonces, luego de un tiempo se introdujo la leche de vaca como una fuente de alimento, pero la leche que se tomaba hace años y la que se toma ahora es completamente distinta, partiendo por la forma en la que se crían las vacas. Entonces, yo no la recomiendo. Primero, porque no es la leche que está diseñada para el ser humano, es la leche de otro mamífero. Tú nunca vas a ver una jirafa bebiendo leche de una vaca o de una perra. Entonces, eso de entrada. Si llegado el momento el niño no puede ser lactado por su madre, podemos encontrar un sustituto, ya sea una leche de vaca, una leche animal o una leche vegetal. Eso en el camino se maneja. Pero no es necesaria más allá del año
a sabiendas de que a los 6 meses el niño comienza la alimentación complementaria y nosotros tenemos desde los 6 meses hasta los 2 años un tiempo para que él pruebe una amplia variedad de alimentos que luego se quede con un grupo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Entonces, como la forma en la que se crían las vacas ahora, con mucho antibiótico, con muchas hormonas, la leche de vaca tiene las mismas hormonas que tiene la vaca. Lo mismo que pasa con la leche materna. Claro. Entonces, en un niño que tiene una condición como el autismo, que todo su organismo funciona de una manera distinta, puede ser agresiva. De forma natural, aunque no haya un diagnóstico, es una molécula de proteína muy grande que el intestino tiene que hacer un gran trabajo para descomponerla. De hecho, una parte importante de la población mundial es intolerante a la lactosa. Y desde el punto de vista nutricional, la leche no tiene ese gran aporte nutricional que yo no lo encuentro en otros alimentos. ¿Por qué tiene la leche de vaca? Proteína. Yo la encuentro en las carnes, en el pescado, en el huevo, en las legumbres, habichuela, lenteja, garbanzo, en las semillas, en los frutos secos. Todos los alimentos vegetales tienen proteína, pero no en la misma composición. Entonces, en un momento, si es necesario, se le puede ofrecer a uno que otro niño, tal vez porque su madre no lo pueda lactar. Pero no deberíamos tener la idea de la leche de vaca o la leche artificial en general para larga data. Nutricionalmente no es necesaria y no es la mejor opción. Claro. Mira, apoyándote en esa parte, Gianmarcos fue, ¿verdad?, lactado, pero ya después que estaba más grande, él tomaba leche de vaca. Resulta que Gianmarcos, a nivel intestinal, sufría de muchos parásitos y bacterias, y eso la conducta pues se le afectaba. Se vio afectado. ¿Qué pasa? Que justamente en una de esas parasitosis me cambiaron la leche por leche de soya. Te cuento que el cambio fue espectacular. O sea, la conducta de Gianmarcos cambió por completo. O sea, señores, por completo. Incluso hubo un momento que mi esposo estaba en crisis y me decía, el niño no está bebiendo leche, porque también nos querían, es muy cultural, que todavía un niño a los 2 años, a los 3, tú quieres darle leche, porque te han entrado en la cabeza que eso es algo, se va a desnutrir, que es algo prioritario. Y mi esposo me decía, ese niño no está tomando leche. Dios mío, mira, ¿por qué eso es soya? Eso ni leche. Y yo ya cuando no pude más con él le dije, mira, el problema es la leche. Vamos a volver a darle la leche. A la semana me llama la coordinadora. Descompuesto otra vez. Madre, pasó algo en la casa porque el niño no se nos queda en el círculo, el niño volvió para atrás, ¿qué es lo que está pasando? No, mira, aquí pasó una sola cosa. Volví a consumir leche de vaca. Cuando le dio para atrás, al cabo de unos días, hasta las niñas me preguntaban, mami, ¿y qué tú le hiciste a Gianmarcos? Que está tranquilo, porque él estaba, que literalmente tú lo mirabas y él te echaba un boche. O sea, era totalmente muy irritado. Si yo puedo dar testimonio que en mi caso, porque yo no puedo decir que todos los niños dentro del espectro le va a hacer daño la leche de vaca, no puedo decirlo, o que va a cambiar su comportamiento por consumir leche de vaca. En mi caso, y como siempre digo, y es mi historia, en mi caso a Gianmarcos sí le afectaba, y con el cambio vimos un cambio muy positivo. Y si eso es, en el caso de muchos niños dentro del espectro, es más notorio el cambio, pero imagínate la cantidad de personas que son intolerantes a la lactosa y no están tan conectados con su organismo para ver esas reacciones, porque hay veces que tú tienes una intolerancia y tú no eres tan sensible a esos cambios en tu cuerpo, que a veces son sutiles, no se asocian directamente con la conducta, porque eso pasa con la intolerancia. Tú consumes algo ahora que te cae mal, que tu sistema no lo puede digerir, y las manifestaciones, que pueden ser generales, tanto a nivel conductual como a nivel físico, vienen al pasar a las 4 o 5 horas. Entonces tú no asocias la causa con las consecuencias, pero hay muchas personas. Entonces, en el caso de los niños dentro del espectro, sí es más, puede ser más evidente. Y la verdad es que está muy generalizado porque la industria hace un gran esfuerzo para promoverla, porque es un negocio. Y en su momento puede servirle nutricionalmente a muchas personas, especialmente a muchos niños, pero pasado los 2 años, nutricionalmente no es necesaria, hay mejores opciones. Claro que sí. ¿Cuándo podemos empezar, Cesarina, a agregar sólidos
en nuestros pequeños? Formalmente, según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 6 meses, no antes, porque el sistema digestivo, el sistema inmunológico y el sistema nervioso no están lo suficientemente maduros para comenzar el proceso metabólico de descomponer otras moléculas fuera de la leche materna, que sería lo ideal, o la leche de fórmula que el niño esté consumiendo. A partir de los 6 meses, nosotros podemos comenzar con una amplia variedad de alimentos. Antes se tenía la idea de que un alimento a la vez, y tú solo das varias veces al día, y luego esperas a 3 días. Sí hay algunos alimentos que es mejor no dárselo en los primeros meses. Por ejemplo, por el tema de las alergias. La miel, por un tema de contaminación o de tener una intoxicación por la toxina botulina, pero también algunos vegetales de hoja verde que tienen un compuesto que ahora se me escapa de la mente, que puede ser dañino para muchos niños. Pero en esos primeros 6 meses se pueden ofrecer diferentes tipos de cereales como la avena, el arroz, el trigo. Hay corriente que sí, hay corriente que no, por la forma en la que se está produciendo el trigo actualmente. Se pueden ofrecer carnes, pescados, huevo, legumbres. Los frutos secos enteros no, por un tema de atragantamiento, pero si hacemos una especie como de mantequilla de maní o de almendra, se le puede agregar a muchas preparaciones. A partir de ahí entonces sí se le ofrece agua también, porque antes la leche que el niño consuma lo satisface, y nosotros tenemos ese tiempo, por decir, ese primer lapso de tiempo entre los 6 meses y los 2 años para ampliar el repertorio de alimentos que el niño pueda consumir. Pero es importante agregar ahí la parte psicológica y social. El niño aprende paulatinamente, cada niño es distinto. Aunque yo le ofrezca el alimento, el niño va a tomarse un tiempo para aceptar las variedades, porque tanto la mente como el paladar son distintos y el contexto familiar influye mucho. El niño aprende por observación, lo que ve en el entorno, y por repetición. Si tú le das habichuelas durante 3 días y no la aceptó y renuncias a las habichuelas o a algún otro alimento porque no lo aceptó, es un error, porque el paladar va cambiando y la mente se entrena. Lo que yo tengo que hacer es seguírselo ofreciendo, poniendo el alimento en su mente como niño a través del juego, siendo un modelo para el niño y en su momento cambiando la forma o la presentación del alimento. No se la quiere comer guisada, vamos a hacerle un brownie. Entonces, en ese tiempo nosotros podemos jugar mucho, porque la alimentación en esta edad tiene un componente de estimulación, con los colores, los sabores, las texturas, el lenguaje, la atención y la concentración, llevar a los niños a la cocina, obviamente con cuidado para evitar que se corten o se vayan a quemar, pero el niño tiene que estar involucrado y ser partícipe del proceso, que no sea simplemente un espectador, siéntate ahí, cómete eso. Y de yo siempre darle con una cuchara. Es bueno que el niño toque el alimento, que interactúe con la comida, porque eso también es estimulación y eso lo ayuda paulatinamente a ser más responsable de su proceso de alimentación, que el niño lo tiene de manera instintiva y natural. Cuando el niño rechaza alguna comida o algún alimento, no necesariamente es porque no le guste, es porque tal vez no tiene hambre, porque no le apetece en ese momento, o porque tal vez el contexto emocional y social no es tan agradable y no le genera esa seguridad. Pero es a partir de los 6 meses que comenzamos a introducir sólidos. Tú sabes, Sarina, que ahora se me ocurre una pregunta. Tú sabes que a los 6 meses, ¿verdad?, le empezamos a dar lo que son los consomés. Las papillas. Las papillas, ¿verdad?, para que empiece con el brócoli, con la llama, el pollito. ¿Hasta qué edad debe un niño estar consumiendo papillas? Porque muchas veces vemos niños ya que tienen 2 años, que tienen 2 años y pico, que están consumiendo papillas porque tenemos miedo de que se atraganten. Pero entonces eso no solamente, o sea, eso te trae hasta temas con el lenguaje. Retraso del lenguaje. Porque el niño no está haciendo su función de masticar. Exactamente. De hecho, el tema de las papillas no es tan necesario. Hay padres que se sienten más cómodos, especialmente los padres primerizos, por un tema de confianza en ellos mismos, por eso mismo, para el tema de que el niño no se vaya a atragantar. Pero si tú partes de que los niños no deben comer solos, por un tema de seguridad y por un tema de socialización, si el adulto está ahí, el riesgo de atragantamiento es mínimo. Entonces tú comienzas con texturas que son blandas, no necesariamente tiene que ser papilla o consomé.
Tú puedes darle un puré blandito, porque como no tiene dientes todavía. Claro, y un bebé de 6 meses, ¿verdad? Y un bebé de 6 meses tú no lo vas a dejar solo, o sea, tú tienes que sentarte y tú tienes que dársela. Tú le puedes dar, por ejemplo, un trozo de lechosa que no tenga semilla y la textura de la lechosa bien madura es suficiente para que el niño la pueda masticar con la encía y se la traga y no va a tener ningún tipo de problema. Pero vamos a decir, un trozo pequeño, señores, claro, porque ¿verdad? En una presentación como tamaño de bastón, porque el niño hace este agarre, no tiene agarre de pinza todavía para agarrarlo así. Entonces, si tú lo pones en forma de bastón larguito, lo agarra y lo va chupando poco a poco. Entonces, vamos a decir que el padre se siente cómodo, porque no me interesa que el padre esté estresado, porque le va a transmitir eso al niño. Claro. El padre se siente cómodo y le quiere hacer su papilla, le quiere hacer su consomé y le quiere hacer su puré. No debería pasar de los 7 u 8 meses, por eso, porque se queda en la mente del niño ese tipo de textura y eso luego trae resistencia con otras texturas que la va a rechazar. Entonces es bueno que el niño experimente con diferentes colores, texturas, olores, sabores, escenarios, personas, que no sea la misma persona que siempre lo esté alimentando. Pero es muy importante que el niño pruebe diferentes texturas, porque la vida naturalmente le va a traer retos. Entonces, cuando yo paso de una textura muy blandita a una más durita, a una bien seca, como un trozo de yautía, el niño va entendiendo a nivel muy inconsciente que los retos van a llegar y que él se va a ir fortaleciendo a aumentar el nivel de dificultad. Esto está más fácil, esto está un poquito menos más fácil, esto está un poquito más complejo. Y ese conocimiento lo lleva a otros contextos, claro, como el caminar. Está más suave aquí, tengo el mueble para agarrarme, pero después de que caminar sin agarrarse. Aquí yo estoy con mi papá y mi mamá, después yo voy a ir a la escuela y esos son personas extrañas, tengo que subir escalera. Entonces, la alimentación realmente es un escenario muy rico para educar en todos los aspectos a un niño. Serena, ¿cuál sería el plato ideal para un niño? Un mediodía. ¿Cuál sería ese plato ideal? No hay alimentos esenciales, hay nutrientes esenciales. Si por un tema de alergia, de intolerancia o simplemente de gusto no le gusta la habichuela, vamos a buscar esos nutrientes en otros alimentos, como otro tipo de legumbres. Entonces, un buen plato va a estar compuesto de alimentos de diferentes grupos. Lo que al niño le guste, a la familia, lo que estén disponibles, no solamente económicamente, sino socialmente. Tal vez tú vivas en una zona donde no sea tan común el pescado, porque no haya costas. Vamos a buscar esos nutrientes en otros alimentos. Entonces, la idea es que las familias puedan tener y presentarle ese abanico de posibilidades al niño, pero no solamente para el niño, porque ahí entonces caemos cuando incluso hay una necesidad nutricional muy visible en el niño. Yo tengo una alimentación cuidada y específica para el niño, pero el resto de la familia. Claro. Al final del día el niño va a ver, pero ¿y por qué yo tengo que comer más vegetal y mi mamá no se lo come? O cuando hay tal vez algún tema de resistencia a la insulina o de sobrepeso. ¿Y por qué yo tengo una dieta y el resto de la familia come lo que sea? Debe ser lo más homogénea posible, porque hay un mensaje que también estamos transmitiendo. No queremos ansiedad ni rechazo en el niño. Entonces partimos de alimentos de los diferentes grupos, diferentes tipos de cereales, preferiblemente integrales, tratar de la harina blanca, evitarla porque es el trigo desnudo, que tú le quitaste todos sus nutrientes. Es el trigo que tú en el proceso de molienda le quitas la fibra, la vitamina, los minerales. Entonces vamos a tratar de evitar las harinas refinadas. Pero el cereal que está en su grano completo lo vamos a incluir. Los diferentes tipos de legumbres, no solamente la habichuela, hay que consumir lentejas, garbanzo, la soya también. Y de la misma forma que yo preparo las habichuelas, yo preparo las otras legumbres. Incluir frutas variadas, vegetales diversos, los víveres, cepa de apio, auyama, tayota, ñame, rulo, guineo, yuca, todo lo que hay disponible, que es más económico. Los diferentes tipos de carnes. En cuanto más variada es la alimentación, más balanceado es el aporte nutricional. Porque por muy saludable que sea el brócoli, no tiene todos los nutrientes que necesita la alimentación. Entonces, si yo juego y tengo alimentos variados, tampoco me voy a aburrir, porque la variedad es una necesidad natural del ser humano. Entonces, por muy bueno que sea el arroz, la habichuela y la carne, al mediodía con ensalada, vamos a hacer otras cosas.
¿Cómo hacer que los vegetales sean más atractivos para nuestros niños? Lo ideal es presentarlo en su estado natural, desde que el niño comienza a partir de los 6 meses. Incluso yo me iría más allá, en el embarazo, que eso es algo que yo también acompaño a esa madre que está embarazada, que tal vez no tiene esa conciencia de alimentación saludable, y en el seguimiento prenatal la orientamos para que lo haga, porque el padre, no solamente desde el punto de vista metabólico, nutricional, le va a transmitir esos nutrientes al niño, sino también que los hábitos que tiene el padre luego se lo va a transmitir a su hijo en la dinámica familiar. Entonces, en ese primer momento, nosotros tratamos de cubrir lo más que se pueda ese valor nutricional, y luego se lo vamos transmitiendo a los niños con la buena alimentación que tengan los padres. Entonces, cuando el niño nace, que tenga ese contacto de manera, por decirlo de alguna manera indirecta, que vea que en la casa se consume, va a estar más abierto cuando le toque a él manipular el alimento a los 6 meses. Y a partir de ahí siempre se lo debo mostrar, principalmente en su estado natural. Si hace rechazo al brócoli per se como viene, yo busco la manera de, por decirlo de una forma, esconderlo en otras preparaciones que ya el niño tolere, que le guste, y buscar la manera como de esconderlo. Por ejemplo, a mi hijo no le gusta mucho el brócoli, y yo lo que hago es que lo introduzco en las habichuelas o en los guisos, y cuando lo licuo, eso se pierde. Claro. La espinaca, la zanahoria, la misma remolacha, todavía la tengo que esconder porque no se la come. Así como tal, él no se la come. Y eso está bien, porque la mentalidad de un niño no es igual que la de un adulto. El adulto decide más por conciencia y por convicción, porque tiene conocimiento y experiencia. Pero el niño no tiene conciencia de daño. A un niño tú no le puedes decir, el brócoli tiene ácido fólico que es bueno para las neuronas del hipocampo y eso te va a ayudar con tu memoria. En el segundo 2 ya tú lo pierdes. Al niño lo que le interesa es que esté rico y que se vea bien. Claro. Entonces yo le presento el alimento en el contexto que al niño le gusta, que es el juego, que es lo agradable. Y mientras se va entrenando el paladar y la mente, el cuerpo va teniendo esos nutrientes. Entonces así, en cositas divertidas, yo le introduzco, y le suelo recomendar a los padres que introduzcan todos esos vegetales, incluso las frutas también. Cesarina, ¿qué tú nos podrías decir a los padres de niños dentro del espectro sobre la selectividad alimenticia, sobre ese talón de Aquiles?